Hola a todos, en esta ocasión vamos a revisar el capítulo 3 del libro de Econofísica Clásica que trata sobre la productividad del trabajo. Este capítulo está construyendo sobre el resto de capítulos que habíamos visto previamente y ahora vamos a ligar de una forma mucho más concreta todas las cuestiones que hemos revisado de entropía, de información, con los procesos productivos, los procesos de trabajo que tenemos de forma más cercana en nuestras economías. Entonces vamos a comenzar. Tenemos los supuestos básicos de este capítulo. Primero es que en este capítulo los autores van a estar trabajando con la productividad en términos físicos, no términos de valor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenemos primero que el producto total de una economía consta de un vector o una lista, para que se entienda más fácil, de bienes heterogéneos. Puede ser un número X de toneladas de acero, un número Y de automóviles, Z de barriles de petróleo, etcétera, de lo que sea. Para obtener una medida unitaria de los cambios en la producción es necesario mapear estos espacios vectoriales a una cantidad escalar, por ejemplo, un valor monetario. Bueno, esencialmente lo que aquí tenemos es que estos bienes en sí mismos no se pueden comparar como tal, o sea, tú no puedes comparar peras con manzanas, ahora sí como el ejemplo clásico, y ya que son bienes muy diferenciados, ocupan una dimensión propia en el espacio vectorial. Entonces, lo que hacemos en la economía es que para compararlos en términos de algo, en términos de valor, los mapeamos a precios, que eso reduce la información de los bienes heterogéneos, de los bienes dispares, a algo que tienen todos ellos en común, a un tercero en común. Pero en este momento no vamos a hacer ese paso, ahorita nos vamos a quedar con los bienes como tal, los bienes en su espacio vectorial definido, y por lo tanto vamos a considerar un producto a la vez, siendo este las unidades naturales del producto que nos van a dar su escala. Entonces, en el acero van a ser toneladas, en los automóviles número de automóviles. Ahora sí que depende de cada tipo de bien. Y bueno, continuamos. También tenemos que las variables de interés van a ser el flujo de productos por unidad de tiempo. Aquí tenemos de ejemplos 17 millones de toneladas de acero por año, 15 metros de tela por hora, etcétera. Estos son solamente ejemplos, pero para que vean las unidades económicas que vamos a estar considerando, si se pueden dar cuenta, es diferente a lo que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a verlo todo en la unidad escalar, que son precios, lo que manejamos en las economías de mercado, y entonces todo lo pensamos como un producto de 15 billones de dólares por año o una producción en tal empresa de 600 millones de pesos argentinos, no sé, en un mes o un trimestre. Entonces aquí van a ser la producción, nos vamos a estar interesando en producción física como tal. Y también otra variable es el flujo de producto por unidad de tiempo de trabajo, que eso ayuda a medir la productividad con relación al trabajo. Tenemos, por ejemplo, el número, puede ser X número, como 8 horas, 3 horas, no, me estoy equivocando. No, es X número de zapatos por hora trabajada. O sea, en una hora, tal vez una fábrica pudo hacer 15 zapatos y otra 30 zapatos. Entonces, eso está relacionado con su productividad en relación al trabajo. Y tenemos las formas fundamentales para incrementar la producción, y los autores postulan tres, las cuales son acelerando el ciclo de la producción, eliminando esfuerzo desperdiciado y paralelizando la producción. Más adelante, en este video no lo vamos a ver porque primero quiero acabar de revisar unas cuestiones de entropía que vienen en la introducción relacionadas con el trabajo y la productividad, pero ya en el siguiente video espero ya revisarlas todas en conjunto. Y tenemos que estos métodos básicos se aplican para cualquier proceso productivo. Entonces, son reglas muy generales, ya que estos métodos de incrementar la productividad aplican ya sea para procesos productivos humanos o animales, mecánicos o biológicos, o por los ejemplos que hemos trabajado anteriormente, dirigidos por abejas, por hombres o robots. Entonces, es un esquema muy general de productividad del trabajo, no solamente en cuestiones puede ser una economía capitalista, una economía feudal, ¿no? Esto es todavía más amplio, esto aplica a todas las formas de producción humanas e incluso las no humanas. Vamos a continuar. Y aquí los autores hacen un pequeño como repaso antes de ir a la cuestión más concreta de la productividad y de los métodos de aumentar la productividad. Y vamos a regresar a los análisis de entropía, pero ya con un enfoque un poco ampliado.
Entonces tenemos un ejemplo que ponen un par de ejemplos y yo me voy a centrar en este que es como de los más claros e importantes, que es la producción de papel y la producción de un libro. Tenemos que en una hoja de papel las fibras de celulosa son comprimidas tanto en orientación como en posición. Ustedes saben que el papel se genera de los árboles. La verdad no recuerdo muy bien como de qué parte de los árboles se genera, pero creo que es de las hojas, creo que es de las hojas. Y entonces lo que hace el proceso de producción del papel es que las fibras de celulosa, ahora sí que están en las hojas, son comprimidas, se hacen más planas, se hacen solamente en forma de como de la hojita que tenemos en los cuadernos, esas hojas blancas. Y eso implica una reducción en el volumen del espacio fásico que ocupan las fibras. Y por tanto involucra una reducción de entropía desde la perspectiva de Boltzmann que ya analizamos en sesiones anteriores. Pero por otro lado, ya cuando, por ejemplo, ya tenemos no sé, los cuadernos, así el cuaderno en blanco, para, ya sea para un cuaderno de notas o un libro unas hojas para un libro, puede ser también. Entonces, la inscripción del texto en la hoja representa un aumento de entropía. ¿Esto por qué? Porque recordando la equivalencia que hicimos de información y entropía, al meter información estamos incrementando la entropía del libro en relación a las hojas del papel que están en blanco. Entonces, como ya el libro tiene más información que un montón de hojas en blanco, entonces en ese sentido estamos incrementando la entropía. Primero la reducimos, luego la incrementamos. Bajo otra perspectiva, igual en la cuestión de entropía, es la relación entre entropía y el número de estados posibles. Recordando, creo que eso viene en el primer video, que la entropía también está relacionada con los estados posibles en los que puede estar un objeto. Entonces, como cuando tienes hojas de papel blancas, pues todas son prácticamente iguales. Entonces, el número de estados posibles es mucho menor que cuando ya tienes texto en un libro o en un cuaderno. Porque ya ese texto puede hablar de 1000 cosas diferentes. Puede ser un texto sobre recetas de cocina, o un texto sobre física teórica, o un manual para, pues, no sé, mecánico para reparar una motocicleta, puede ser de lo que sea. Entonces, el número de estados posibles, ya que tiene la información añadida en las hojas de papel, aumenta mucho. Y por eso podemos decir que hay un aumento de entropía en esta parte del proceso, ya en lo que es la producción del libro como tal. Y esto nos lleva a unas conclusiones generales sobre el trabajo y la entropía. Tenemos que en la primera fase, un producto con baja entropía es generado, lo que dijimos de las hojas de papel en blanco, que ocupan un menor espacio fásico que lo que ocupan las hojas del árbol como tal, están como más ordenadas. Y en la segunda fase, la entropía del material se aumenta, pero de manera controlada. No es un aumento de entropía caótico, sino que nosotros, con la inclusión premeditada de información, estamos aumentando la entropía en cierto rango. Y inicialmente esa información natural es removida, lo que dijimos de las hojas, pero subsecuentemente añadimos información antrópica o humana. El primer proceso utiliza energía para producir la reducción de entropía. Esto es inevitable, pero el segundo proceso teóricamente podría realizarse sin costo energético alguno, aunque nuestras tecnologías actuales no son tan eficientes. Y ahora vamos a saltar a una cuestión nueva, que es la cuestión de la producción en masa y su relación con las piezas replicables. Ahorita vamos a ver de qué trata. Y bueno, tenemos eso, la producción en masa ya saben ustedes qué es, o sea que se hacen playeras todas de un mismo tipo, o sea, son todas las playeras, no sé, como de Lacoste, que son las blancas y con el cocodrilo, todas son iguales, 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 se hacen en masa. O todos los coches de una misma gama son en esencia iguales. O sea, han de tener algunas diferencias mínimas, pero porque se les pasó una cosita ahí en la producción. Y entonces tenemos que la producción en masa requiere de tecnologías de replicación. ¿Qué son esas tecnologías de replicación? Bueno, esas son las que son basadas en la existencia de información materializada en la forma de patrones o moldes. Pues ya saben, tenemos que en las panaderías hay como unos moldes para hacer las roscas, o sea, es más sencillo cuando tienes un molde, entonces ya nada más como que viertes la mezcla y ya sale más fácil la figura. Así ocurre con muchas cuestiones, igual para hacer automóviles hay unos moldes para hacer las puertas, hacer el chasis, para un montón de cosas, y entonces es más sencillo, ya está como esa base y entonces es más fácil replicar las piezas. Y bueno, la producción en masa requiere el uso de piezas intercambiables. O sea, es como tienes tu modelo de Suzuki, no sé, Suzuki algo, es que no sé mucho de modelos de coches,
pero digamos que ese modelo se le fregó la puerta, o sea, se le rompió porque estabas manejando borracho y ¡pam! Se te voló la puerta. Y entonces tienes que cambiar esa pieza por una del mismo tipo, del mismo modelo, que se pueda reemplazar fácilmente. Eso es una cuestión que requiere la producción en masa como tal. Pero para que las partes sean intercambiables, se requiere que sean producidas bajo niveles de tolerancia muy precisos. Esto es de que, o sea, si queremos cambiar esa puerta, pues tiene que ser el mismo tamaño, prácticamente el mismo tamaño que la puerta que perdimos, porque si no, no va a encajar. Si tienes una puerta que, no sé, es como 15 centímetros más grande de lo que era la que tenías antes, entonces ya no va a cerrar bien. Por eso es importante la precisión en la producción en masa. Y la mejora en la precisión de la producción implica que las partes tengan una menor entropía que las partes creadas en procesos artesanales. Esto, como vimos, va relacionado con la cuestión del capítulo anterior, de que cuando tienes una parte o tienes una secuencia que no puede ser reproducida mediante una fórmula, o sea que no hay como una fórmula para generarla, entonces esa secuencia tiene más información y por eso tiene más entropía. Solamente cuando tienes algo que es fácilmente reproducible, que puedes ya con la mera fórmula puedes generarlo, entonces tienes menos información y por tanto menos entropía. Nuevamente, mediante la equivalencia de información-entropía, pues lo que estábamos comentando, esto implica que las partes estandarizadas contienen menos información que las artesanales. Bueno, es justamente lo que dije. Tenemos ahora otro ejemplo, que es el barril de un arma, y ese nos ayuda para entender la cuestión de la entropía en términos de condicionales y la producción en masa y de piezas intercambiables en términos de entropía condicional. Ahorita lo vamos a ver. Y es que si un eje y un rodamiento, creo que es un eje y un rodamiento del barril, o sea, la verdad no los ubico tanto, si quieren en el texto hay como más ejemplo. Entonces, un eje y un rodamiento son producidos de manera separada. Se busca que la incertidumbre en la superficie del rodamiento, dada la superficie del eje, se reduzca por debajo de un cierto mínimo. Esto es para que, justamente como con el ejemplo de la puerta, es para que encajen, si no, no van a encajar. Bueno, y tenemos que la teoría de la información analiza este problema en términos de entropía condicional. ¿Qué es eso de la entropía condicional? Y tenemos que, bueno, aquí no lo puse, pero según Chaitin, que es el autor que vimos previamente sobre información, la entropía condicional es de una secuencia B, dada una secuencia A, que podemos poner como H de B dado A, que es aquí las letras que les pongo, es dada por la extensión del programa más pequeño que suministrado con el programa de A es capaz de generar B. Ahorita vamos a ver más claro qué significa esto, porque también cuando se lee así es como de, pues, ¿qué rayos? Pero ahorita va a quedar más claro, es algo muy sencillo. Y bueno, estoy aquí adelantando la conclusión final de este ejercicio, pero de una vez para tenerla, porque también no tenía dónde meter la nota de diapositiva. Tenemos que el objetivo de la producción estandarizada es llegar a una situación en que las partes producidas de manera independiente embonen o encajen de manera precisa, debido a que la información condicional de las partes implicadas es mínima. Este es el ejemplo del barril de una pistola, de un arma. Y entonces vamos a ver con el cursor, a ver si sale, aquí sale el cursor. El eje es la parte circular, esto es el eje del barril. Y el rodamiento es como este cuadrado. Es todo este cuadrado en el que está inserto el eje. Y para este ejemplo vamos a buscar la entropía condicional de B del rodamiento, dada la información que provee A, que provee el eje. ¿Ok? Y para eso los autores ponen un programa. Puede haber otro tipo de programa para generar esta imagen. Y este programa está escrito en un lenguaje que se llama Vector Pascal. Lo revisé un poquito para el video, no soy tan experto, pero simplemente para explicar un poco de qué dice el programa. Y bueno, y esencialmente lo que el programa busca es definir el área del círculo, lo que es el área del eje, con un montón de unos y cero para la parte del rodamiento, y en un área de 1/10 de milímetro, si es que bien recuerdo, como ponen en el libro, indicar con esas partes, o sea, indicar el área con esos puntitos. Y aquí tenemos el programa del circ, así se llama, y esta es la parte constante. Vamos a tener un array. Un array es, ¿cómo se llama? Una forma de almacenar información en la computadora.
y vamos a tener un array de booleanos. Booleanos es variables que si son verdaderas se les pone un valor de 1, si son falsas se les da un valor de 0. Aquí tenemos un booleano con los caracteres 1 y 0. Puede ser otro tipo de caracteres, podría ser si es verdadero es A, si es falso B, o verdadero B chica, falso F, se le puede poner lo que sea, pero aquí lo definimos como el verdadero va a ser 1 y el falso 0. ¿Ok? Y la constante, aquí está definiendo un círculo. Es un círculo con circunferencia 20 y radio 18. ¿Ok? Esa es la parte constante. Y esta es la parte variable del código. Y tenemos ahora definiendo la variable A, porque aquí estamos definiendo la variable B. Esta es la variable A. Y es el array de los booleanos, o sea, del 1 y 0. Pero va a estar dentro del espacio de la circunferencia, de menos C a C. O sea, digamos de aquí, acá, de aquí, acá. O sea, esto está definiendo como tal el espacio del círculo, que es el área que nos interesa pintar en este momento. Y entonces comienza el código y va desde A. Esta parte la verdad no, no entiendo muy bien de cómo la define, pero sí entiendo que tiene que ser esta raíz cuadrada de estas variables al cuadrado menor al radio, que simplemente es para definir el área en la que va a estar pintando, toda el área interior del círculo. Y al final le pide el código que escriba B de A. O sea, que escriba los booleanos tomando como verdadero, como el 1, la variable A, o sea, la parte del eje. Entonces, y al final termina el código. Entonces, esto es lo que nos dice el código y esta es la imagen y el producto que genera. Que tenemos todo el círculo con unos y toda la parte que no es del eje, porque aquí estamos definiendo el eje, va a quedar con 0. Va a ser el rodamiento. Ok. Y bueno, ahorita vamos a ver más adelante que si queremos después de esto sacar la pieza del rodamiento, que es todo lo que está en 0, es muy fácil porque simplemente en la última parte tenemos que escribir B no es A. Entonces ya todo lo que va a quedar con 1 es su inverso. Va a ser con 1 todo lo que está afuera y con 0 todo lo que es el círculo. Entonces ya es muy fácil y tiene muy poca información el código en comparación al producto que nos sale, el producto final. Pero la parte importante es el código, porque como vimos en las lecciones anteriores de la teoría de la información de Kolmogorov y de Chaitin, es que la cuestión básica de la información es el código que genera esas secuencias, no la secuencia como tal. Ahora vamos a ver el caso de cuando hay problemas con el eje. Aquí, a ver si es el eje. Cuando el eje está como que tiene limaduras, que no está bien hecho, y entonces no es completamente circular. Aquí está la imagen y tenemos que, vean, por ejemplo, aquí ven el cursor. Aquí debería haber un 1 para que fuera como completamente parejito, pero no, aquí está como pelón, o sea, como que se le fue ahí esa partecita. No está. Y aquí tiene como unas rebabas, digamos, o sea, como que tienes el eje, pero pues tiene unos partecita como que le sobresale. Y eso pues es una cosa que hay que limarlo, hay que quitarla. Y entonces por eso aquí tiene parte del eje aquí, donde no debería ser. Y entonces eso interferiría con el rodamiento, porque ya no encajan bien. Y entonces para poder corregir esto, para poder corregir este tipo de problemas entre las partes que deben embonar, se tiene que expandir el código. Y aquí tenemos, por ejemplo, AR1, estos son falsos. Falsos, todos estos que están aquí afuera que no deberían estar, lo que hace este código es ponerlos como falsos, que deberían ser 0. Esto debería ser 0, 0, 0, 0. Ok. Y en esta parte donde hay un 0, pero debería ir un 1, porque ahí debería ser todavía parte del eje, ahí pone que esta parte del espacio es verdadera. Y justo como lo que estamos buscando aquí, en este ejemplo, es sacar la parte del rodamiento. Entonces lo que escribe es B que no sea A. Entonces lo que quedaría al final sería como todos estos unos y estos ceros en el círculo. Y lo que tenemos es de que en este ejemplo se muestra de que el código para una pieza que no es estandarizada, esta que no es estandarizada porque tiene como las limaduras o imperfecciones, es más largo, es un código más largo porque se tiene que agregar esta parte que no estaba en el código anterior. Vean, esto nada más, si todo está perfecto, es una parte estandarizada, pues este es el código y nada más. Si no es una parte estandarizada, se tiene que aumentar toda esta parte y ya es mayor. Por tanto, esa parte
ya sea artesanal, porque puede ser tal vez una parte artesanal o una parte defectuosa, pero que no está estandarizada, tiene más entropía porque tiene más información añadida que la parte que está correctamente estandarizada. Y, bueno, sí, eso era todo. Con esto queda más claro toda la cuestión de entropía con trabajo, con información, cómo se relacionan. Y ya la siguiente parte vamos a ver las cuestiones de productividad del trabajo. También van a haber cuestiones de entropía, obviamente, porque todo este libro tiene que ver con cuestiones de información y entropía relacionadas con el trabajo. Pero hasta aquí queda. Espero que haya sido bastante clara la lección. Yo igual ahorita haciendo estos videos cada vez me quedan más claras cuestiones que antes había entendido un poco, pero como no me había detenido tanto, pues las tenía un poco difusas todavía. Pero espero que con esto ya se vayan entendiendo más estas cuestiones y pues simplemente dejamos la conclusión justamente de este ejercicio que lo había dejado antes y ya queda claro que el objetivo de la producción estandarizada es llegar a esa situación en que las partes producidas independientemente encajen de manera precisa, ya que la información condicional es mínima. Entonces aquí encaja bastante preciso porque la información que se tiene que tener del código es menor a la que se tiene que tener acá cuando hay esas imperfecciones. Aquí sí la información es mínima, aquí hay un poquito más y entonces no podemos hablar de que sea una producción adecuada para la producción en masa. Bueno, hasta aquí lo dejo y nos vemos en un siguiente video. Cuídense, hasta luego.